Quiero compartirle algo hoy para luego tener un momento de oración. No me voy a extender mucho. Quiero hablarle de algo que también el Señor me ha mostrado y he experimentado, que es de lo que les he estado hablando en estos domingos correspondientes al mes de febrero. Las cosas que he vivido a los pies del Señor, lo que he aprendido y lo que el Señor ha tenido a bien mostrarme, no como una revelación, no quiero manejarlo así. Quiero mostrarles lo que he aprendido, lo que Él me ha enseñado. Escucha esto: Dios se encuentra en todo, también en el dolor sobre todo. Son palabras de Elie Wiesel, escritor y sobreviviente de los campos de concentración nazis. Hay caminos que no queremos recorrer, sobre todo los caminos que conllevan dolor, los caminos que conllevan sufrimiento. La mayoría de nosotros sabe que allí hay demasiada tristeza, sabe que a veces se ponen las cosas muy pesadas, pero ¿sabes qué, hermano? Esos tiempos que puedo llamar de dolor y que de alguna manera se convierten en una prueba del Señor para mí, aunque usted no lo crea, son beneficiosos para nuestra fe y para nuestra vida. Yo quiero compartirte algo sencillo que he aprendido sobre esto y que entendamos por qué a veces somos sometidos al sendero del dolor, o por qué somos llevados por el sendero del dolor como parte de lo que Dios prueba en nuestra vida. Abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 1, por favor. Segunda Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, que dicen de la siguiente manera: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo habla aquí de haber vivido una experiencia terrible. Él usa el término tribulación, que literalmente significa estrechez. Sin embargo, el diccionario bíblico lo define así: congoja, aflicción o tormento que inquieta y turba el ánimo. La forma en que Pablo se refiere a esto que él atravesó, que la Biblia no nos describe qué fue con exactitud, él lo refiere así. Dice que una tribulación que le sobrevino, y escuche esto: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Fue algo que superó su fuerza física. Y no solo eso, hermano, sino que también afectó su vida espiritual. No solo era pesado físicamente, es decir, su cuerpo resintió tanto esto que ellos pensaron que se morían. Pero también, hermano, cuando dice que perdieron la esperanza, está hablando de una condición espiritual en la cual uno llega a la conclusión de ya no hay nada más que hacer. Esto se acabó. Definitivamente esto no tiene solución, o lo que los médicos nos están diciendo no tiene más que hacerse. Y déjame decirte, hermano, que estas cosas llegan, son reales. Y no porque nos falte fe. Vamos, yo no puedo acusar a Pablo de falta de fe y decirle cómo es posible que haya escrito eso. Simplemente somos gente finita, somos gente frágil, y lo que el apóstol Pablo está mostrando es toda su fragilidad humana, pero a la misma vez el reconocimiento de que el haber atravesado por esa circunstancia o por esa situación lo llevó a otro momento de vida que él no esperaba y que no conocía todavía, me parece. Y esto, hermano, para mí es alentador, y a la misma vez, hermano, me hace pensar algunas cosas. El momento de prueba en nuestras vidas siempre vendrá. En algún instante, en algún tiempo, vendrá la prueba. Y quiero recordar las palabras de mi cuñado Ignacio en una ocasión que fue a predicar a Saltillo. Él dijo lo siguiente: leas o no la Biblia, dediques tiempo a orar o no, en algún momento serás probado.
¿Y cuánta razón tenía él? ¿Por qué, hermano? Porque las pruebas no son para aquel que es más espiritual. Las pruebas no son para el pastor o los líderes. Las pruebas son para todo aquel que diga que cree en el Señor. Para todo aquel que se diga cristiano. La prueba tarde o temprano vendrá. Primera de Pedro 1:7 dice que nuestra fe tiene que ser probada y que es más preciosa que el oro y se prueba como el oro con fuego. Y también en Juan 16:33 Jesús deja claramente establecido esto: en el mundo tendréis aflicción. Va a suceder este mundo en algún instante, en algún tiempo, en alguna etapa de nuestra vida, en nuestra existencia aquí. Simple y sencillamente quedaremos sujetos a la aflicción, al dolor intenso, a la prueba que quizás no queríamos pasar. Así que, hermano, llegarán tiempos de pruebas que nos dejarán sin aliento, nos harán sentir soledad, experimentaremos desesperación, se levantarán en nuestra mente preguntas sin respuestas, el corazón se desgarrará, seremos probados y por lo general la prueba duele y duele mucho. Pero no puede ser de otra manera. Incluso en nuestra humanidad llegaremos a decir: bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Nos sentiremos quizás como los discípulos cuando estaban en aquella barca y los azotaba el mar y la tormenta era terrible y Jesús dormía en la barca. Dice en Marcos 4:38 el reclamo de los discípulos: Señor, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Es decir, que llegaremos a experimentar este hecho. Pareciera que Dios se ha olvidado, pareciera que no nos está cuidando, pareciera que algo se le escapó de las manos, pero no será así, hermano. Él está allí, quizás silencioso, quizás callado, pero está allí. Y yo te pregunto antes de continuar: ¿estás listo para enfrentar la prueba? Y quizás algunos de ustedes me digan esta tarde: pastor, en eso estamos, ya estamos en la prueba. ¿Estás listo para continuar? No sé cuánto tiempo se va a extender la prueba, pero sea como fuere, hermano, déjame decirte estas palabras: Dios está contigo. Sé que la Biblia dice que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir, pero entiende esto: el nivel de resistencia que tú tienes no lo sabes, ese solo lo sabe Dios. Quien determina hasta dónde puedo resistir o no una prueba es Dios. Yo no. Por eso a veces equivocadamente podemos concluir: yo creo que Dios nunca me probaría de esa manera porque sabe que no aguanto. No, sí te va a dar por ahí, y te va a dar duro y a la cabeza. Es decir, hermano, como que queremos acomodarnos las pruebas más sencillas. No, Dios no me metería en una crisis económica porque Él sabe que me derrumbaría. Pues te va a meter, te va a dejar sin trabajo y vas a tener que confiar y a depender de Él. Y creo que de alguna manera empiezas a entender el propósito de las pruebas, cómo Dios moldea y exactamente qué es lo que quiere Él tratar. Por eso, hermano, usted y yo necesitamos de continuo estar en su presencia, permanecer en su palabra de todas las maneras posibles, leyéndola, estudiándola, escuchando predicaciones, leyendo libros. También necesitamos permanecer en la oración, que ella se vuelva nuestra delicia, orando en casa, orando con un grupo de hermanos, asistiendo a las convocaciones de oración, orando en mi coche, orando cuando me levanto, orando cuando me acuesto, orando a media tarde. Permanecer en oración. Los que hemos transitado por el sendero de dolor, nunca nos imaginamos que nos fuera a pasar algo así, algo como lo que hemos vivido. Nosotros sabemos mejor que nadie lo que David quiso decir cuando escribió en el Salmo 23 versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte. Sabemos lo que es estar allí. Pero también sabemos que Dios nos sostuvo, que Dios nos restauró y que podemos seguir adelante. Por eso, hermano, prepárate para la prueba, y si ya estás en ella, entonces tienes que seguir escuchando lo que tengo que decirte. Versículo 9. ¿Por qué es así en ocasiones? ¿Por qué las pruebas nos llevan a tal extremo o somos llevados a un extremo
que no esperábamos. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos, ¿cuál es la frase ahí? Sentencia de muerte. Deténgase un momento. Esta frase describe, hermano, que Pablo y sus amigos llegaron a sentir que literalmente se iban a morir. Que literalmente, hermano, se había acabado todo. Ahora sí, ¿por qué Dios los llevó al extremo? ¿Por qué Dios los hizo sentir eso? ¿Por qué Dios es así? Hermano, hay algo que Dios quiere romper en tu corazón y en el mío, como quería mantenerlo roto en la vida de Pablo. ¿Y sabes qué es eso? La autoconfianza. Que dependemos demasiado de nosotros mismos y tendemos a depender poco de Dios. Por eso mira la segunda parte del versículo 9. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Hermano, se tiene que morir esa parte nuestra que siempre anda buscando soluciones y que poco depende de Dios. Si habláramos menos y oráramos más, si calláramos más y escucháramos más lo que Dios quiere decirnos, entonces, hermano, cosas sucederían. Escucharíamos su voz hablando, palparíamos grandeza, majestad, soberanía divina, milagros impresionantes, porque hemos aprendido que no depende de mí, que depende totalmente de Dios. Hermanos, creo que Dios estaba asegurando de que Pablo nunca volviera a depender de él mismo, y creo que se está asegurando lo mismo en nosotros, que esta sentencia de muerte que también en algún sentido hemos experimentado nosotros, nos siga enseñando esto, que solo podemos confiar en Él, que tiene incluso el poder de resucitarnos de entre los muertos. ¿Entiendes el grado de confianza que esto implica? Reconocer, hermano, que es probable que el asunto parezca que nos está destruyendo, pero aún ahí, hermano, creer que si eso me destruyera, Dios tiene el poder de volverme a construir, de restaurarme, de reconstruirme, como lo dice Pablo, de levantarme de entre los muertos. Dios tiene ese poder y nunca lo conoceremos si no somos llevados por el sendero del dolor, si no somos llevados a ese extremo doloroso de la prueba. Así que, hermano, en ocasiones seremos llevados a experimentar desesperación, angustia y mucho más, para que entendamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Allí, hermano, es donde uno guarda silencio. ¿Qué más dices? Porque mira, cuando tratamos de arreglar nosotros las cosas, regularmente la empeoramos. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Cuando tratamos de meter las manos nosotros, hacemos un desastre monumental. Mira, es como cuando uno está aprendiendo a cocinar. No soy buen cocinero. Tengo que reconocer eso. Hay cosas que no se me han dado y una de esas es la cocina. Lo único que me queda bien es una carne molida que le hago a mis hijos cuando no está su mamá. Pero no podemos comer eso toda la semana, sería aburridísimo comer lo mismo toda la semana. El hecho es, hermano, que por ejemplo cuando yo empecé a cocinar, la primera sopa de arroz que hice me quedó salada y la quise arreglar y terminó masuda, y la quise volver a arreglar y la tuve que tirar. Si hay cosas que por más que trates no puedes arreglarlas, tienes que depender de Dios. Vamos, si no comes un día no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero no mucho. Pero tienes que aprender. Tú y yo tenemos que, hermanos, romper eso en nuestro interior y decir: Señor, si todo está en tus manos, ¿qué tengo que andar arreglando yo? Claro, habrá algunas cosas en las que tengo que ser guiado para actuar, pero la respuesta no depende de mí, ni el resultado depende de mí, depende de Dios. Me gusta que Pablo en el versículo número 3 habla y dice que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso es maravilloso. Así que, hermano, algo que he aprendido es que en las pruebas lo que Dios hace es doblegar nuestro yo, oprimirlo, que no se levante, para que nada más sea Él el que brille y que tus ojos solo estén puestos en Él y en nadie más, solamente en Él.
que mi yo, y me refiero a esa parte de nuestra naturaleza humana que se revela, que quiere encontrar sus propias soluciones, sea puesto en el lugar donde debe de estar, dependiendo de lo que Dios puede hacer. Ahora, hermano, también he aprendido esto, que Dios siempre tiene una palabra perfecta y exacta cuando estamos en el sendero del dolor. Siempre la tiene. Y para ello yo tengo que estar en su palabra. Si yo no conozco su palabra, no voy a saber qué es lo que tiene que decirme. Si yo no la leo, si yo no la estudio, si yo no paso tiempo en oración, me voy a perder de una grande bendición. Él tiene cosas maravillosas que decirme aquí. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, un versículo que ya señalé, pero quiero abundar más en él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Escucha esto: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué cosa? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La palabra consolación viene de un término que es paraclesis. Se acostumbra a pensar en esta palabra consolación como si fuera una droga para disminuir el dolor. Y déjame decirte que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios no solo está tratando de que disminuya el dolor. No, hermano, eso sería poca cosa para el Señor. El Señor sana el dolor, esa sería la idea de consolación, pero a la misma vez me da el coraje, me da la fortaleza para seguir adelante. No solo suaviza la herida, sino que a la misma vez hace algo sobrenatural en mi ser interior para que yo me levante y yo decida que puedo seguir y llegar al final de la meta. Cuando dice la Escritura que Dios es el Dios de toda consolación, está queriendo decir esto: el único que te puede consolar es Él, nadie más. No hay palabras humanas, no hay recetas, no hay recomendaciones, ni siquiera el buen señor Google te puede ayudar para consolarte. Solamente Dios, solamente Él. Así que tendrás que aprender a encontrarte con Él. Hay otro pasaje que quiero mostrarte, Juan 16:33. Hay una parte de él que no cité ahorita cuando hablé de este versículo, pero quiero citarla ahora. Repito, Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, déjame decirte rápidamente que en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. En el capítulo 15, en el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en el capítulo 16, que es donde estamos, pero en el versículo 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que ciertamente os anunciaré acerca del Padre. Y en el 33 volvió a repetir la frase: estas cosas os he hablado. ¿A qué se refiere? Está hablando con sus discípulos y les está diciendo: lo que me han oído decir durante 3 años, eso es para su paz. Eso es para que en mí, solo en mí, encuentres paz. Para que no tengas que ir, hermano, a buscar tu paz hablando con alguien o relacionándote con algún tipo de gente extraña, sino para que caigas de rodillas y te rindas delante de Dios y encuentres en Él la paz, la quietud, la calma, la tranquilidad que solamente Él te puede dar, nadie más. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como la da el mundo. Y eso es maravilloso. La paz de Dios es un evento sobrenatural en la vida del creyente, porque dice en Filipenses 4:7 que sobrepasa el entendimiento. Así que, hermano, si bien Jesús en Juan 16:33 da por sentado que vendrá la aflicción, también da por sentado que en Él tendremos paz. Una preciosa e inexplicable paz, una maravillosa y sublime paz
en nuestro interior. Así que, hermano, en medio del sendero del dolor, caminando por él, yo tengo que aprender a ver estas cosas. Eso me sostendrá. Pero Dios tiene más, mucho más. Mira, por ejemplo, hable tu Biblia en Isaías 40. Ve allí conmigo esos pasajes que voy a leer. Por favor, señálalos, subráyalos, hazles algo, porque creo que te van a alentar ahora y en el momento de la prueba. Isaías 40, versículo 29. Escucha. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Escuchaste? Sobre todo la segunda parte. Multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene. ¿Cómo le hace Dios? O sea que cuando tú dices no puedes más, ¿sabes qué hace el Señor? Multiplica tu fuerza. Y tú dirás, pero ¿cómo si no tengo? Bueno, por eso es Dios. Él puede hacerlo. Otro pasaje, Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero que veas que Isaías dice que pasaremos por el agua, por los ríos y por el fuego. Lo da por hecho. Pero dice el Señor que habrá protección. Isaías 49, por favor. Capítulos 14 al 17 que dicen: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y escucha, hermana, hermano, tus edificadores vendrán a prisa, y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Aleluya. Capítulo 51, versículo 3. Escucha esto, es hermoso. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Habla de consuelo y habla de alegría. Capítulo 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Déjeme leerlo así. A ordenar que a las familias de la iglesia el divino Redentor se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y la iglesia será llamada árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿No le bendice esto? ¿No cree que es algo enorme para nosotros? Ahora, hermano, y solo son pasajes de Isaías. ¿Se imagina todo lo que hay en este precioso libro? Léalo, descúbralo, encuéntrelo y disfrútelo. Es la palabra de Dios para usted. Por último, hermano, creo que no sé si te ha pasado que a veces uno siente que se desmorona por dentro. Sí, adentro algo se quiebra, algo se rompe interiormente. Y luego surge una pregunta: ¿por qué tiene que pasar esto si está adorando? ¿Por qué tiene que pasar esto si Dios está conmigo? Mira, hay gente que inventa cosas, a veces es simplemente porque no han aprendido a conocer la voluntad de Dios. Inventan que te faltó orar no sé de qué forma, inventan que a lo mejor hay algo detrás de no sé dónde. Hermano, antes que eso, yo tengo que aprender a ver la voluntad de Dios y a saber que algunas cosas que me pasan no son el fruto de algo pasado necesariamente, ni siquiera el diablo está presente, simplemente Dios ha decidido que crucemos por el valle del dolor.
Estas pruebas tan intensas por las que a veces pasamos son lo que un escritor llama adentrarnos al misterio de su voluntad. Y esto, hermano, de adentrarnos al misterio de su voluntad es simplemente entender que Él sigue siendo soberano y que Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Piensa por un momento, ¿por qué Dios llevó a su pueblo a quedar frente al Mar Rojo? Éxodo 14 del 1 al 3. ¿Por qué Dios permitió que Daniel estuviera en un foso con leones? Daniel capítulo 6. ¿Por qué permitió que sus amigos fueran echados a un horno de fuego? Daniel capítulo 3. Y digo permitió porque Dios lo permitió. Y entonces, hermano, uno se topa de frente con lo que yo llamo lo inexplicable y lo incomprensible de Dios. Job capítulo 9, hable tu Biblia ahí, por favor. Job 9, versículos del 10 al 12. Y este es un versículo que en lo personal me impresiona, me bendice, pero me impresiona. Repito, Job 9, 10 al 12. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Esto es voluntad divina, soberanía, es autoridad, es poder, es todo lo que nuestro Dios es. Sí, hermano, Dios nos lleva a un punto en donde lo único que te queda es confiar en el Dios en el que crees. No tienes más. De tal manera que si no conoces a Dios, que si no has estado en su palabra, no vas a tener de qué sostenerte. Cuando pases por ese valle de sombra de muerte, o lo que yo he llamado el sendero del dolor, donde no entiendes por qué estás allí, donde no palpas la presencia de Dios, donde sientes soledad, donde sientes ganas de renunciar y de dejarlo todo, lo único que te queda es Dios. Entiéndelo, conócelo. Acércate, porque sí, hermano, en algún momento experimentamos eso, deseos de dejarlo todo, porque las cosas se ponen tan complicadas y tan difíciles. Has orado una y otra vez, has clamado una y otra vez y sientes en tu corazón el deseo de decir: basta, no quiero más de esto. Ya no, Señor. Ya no, por favor, Señor, ya no un día más. Y es allí, hermano, donde solo tu fe te sostiene, donde solo el tiempo que has pasado con Dios y que te has entretejido con Él te va a sostener. Hermanos, hubo un día en que yo quise darle la espalda a Dios. Hubo un día en que yo quise renunciar a ser pastor. Hubo un momento tan crítico en mi vida que literalmente yo le dije: ya, Señor, esto es demasiado, yo no puedo con esto. Había fallecido nuestro segundo hijo, mi esposa lloraba y ella rara vez llora. Y yo levanté mi mirada al cielo y dije: Señor, esto está pasando porque soy pastor. Si yo no fuera pastor, esto yo no lo estuviera viviendo. Y yo le dije: ya no, Señor, no hablaré más tu palabra, no predicaré más, no lo diré más. Ya no quiero nada contigo, Señor. Así lo dije. Pero me pasó lo que a Jeremías. Jeremías tuvo un momento crítico en que le dijo algunas palabras similares al Señor. Le dijo: no hablaré más en su nombre, no diré más. Pero dice que había un fuego en su interior que le quemaba hasta los huesos y que quiso resistirlo, pero no pudo. Y por eso estoy aquí. No pude darle la espalda, no pude dejarlo, no pude abandonarlo. Y soy feliz. Y lo recuerdo. Y de repente me digo: Señor, ¿cómo te dije eso? Pero a veces llegas a ese punto, porque la situación es extrema. Pero sabes, Él sostiene. Él hace la herida y Él la cura. Así que, hermano, finalmente he aprendido que en el sendero del dolor
aprendí a conocer más profundamente a Dios. El sendero del dolor me volvió sensible al dolor de los demás. Y el sendero del dolor me enseñó que mi Dios, el Dios en el que creo, tiene el control de todas las cosas. Y que aunque parezca que todo se está derrumbando a mi alrededor, Él sigue sentado en su trono gobernando. Él sigue sentado en su trono teniendo dominio. Hermano, no sé qué sea por lo que estás pasando. No sé si la prueba se ha tornado realmente tan difícil que tengas ganas de aventar todo y de dejarlo a un lado. Espérate un momento, hermano. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios mueva su mano. Espera. Y si me dices, pastor, es que ya no aguanto, pastor. Está bien. ¿Sabes qué podemos hacer? Orar. La respuesta siempre es orar. No hay mejor respuesta que venir ante los pies del Señor y orar. Y decirle, Señor, no entiendo nada, pero confío en ti. No entiendo nada, pero voy a depender de ti. Quiero compartirles un canto que me aprendí hace tiempo y que creo que les va a bendecir. Gracias, Señor. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Y si tú necesitas orar, y si tú necesitas venir a sus pies, este es el momento. Si estás caminando por el sendero del dolor, si la prueba se ha tornado tan pesada y tan difícil, Él está aquí. Él quiere tocarte y Él quiere hacerte descansar. ¿Por qué no vienes al frente y oramos? Y le decimos que confiamos, que dependemos de Él, que vamos a depender de lo que su palabra dice. Sea lo que sea, sea quien seas. Yo creo que Dios puso esto en mi corazón por ti, no por mí. Lo puso como una respuesta a tu oración, como una respuesta al clamor de anoche o quizás de esta mañana. Bueno, aquí está Dios diciéndote: sí estoy presente, sí estoy hablando, sí estoy a tu lado y sí tengo el control de todo lo que te está pasando. Así que, hermano, hermana, ten confianza y ven. Ten confianza y oremos y derramemos el corazón. Él sabe de tu enfermedad, Él sabe de las noticias que llegaron, Él sabe de la crisis, Él sabe cuánto duele, Él sabe cuánto desespera, Él sabe cuánto desalienta esa situación en tu matrimonio. Él sabe, joven, lo que estás pasando y lo que guardas y no le cuentas a nadie. Sí, chavo, sí, señorita, Él lo sabe. Y Él, a través de su palabra, te acaba de hablar. Él acaba de decirte lo que necesitabas saber. Él te está diciendo: confía. No puedes depender de ti misma ni de ti mismo. Tienes que depender de mí. Yo soy tu respuesta. Yo soy lo que tú necesitabas saber. Así que confiamos. Danos tu paz, Señor, esa que sobrepasa el entendimiento. Esa, Señor, que nos hace estar quietos y en calma. Esa paz que nos hace saber que tú estás en tu trono y que todo está en tu mano, Señor. Llena de tu paz a mis hermanos y a mis hermanas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias al Señor. Señor, gracias por esta tarde maravillosa que nos diste. Estamos en ti, Señor. Estamos descansando en ti. Estamos dependiendo de ti. Gracias, Padre.
Dios de toda consolación, tú nos das el consuelo y el aliento para seguir adelante, Señor. Así que podemos ir tranquilos a casa. Señor, no vamos a depender de nosotros, vamos a depender de ti. Sí, Señor. Y Dios, si es necesario que esa autoconfianza sea rota una y otra vez, Dios, estamos dispuestos hasta que solo quedes tú, hasta que solo estés tú ahí, Señor. Gracias, gracias por hablarnos, gracias por tocarnos. Que la paz tuya, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén y amén.